más madura es la palabra, más hay que masticarla, más hay que digerirla, porque no se pasa tan fácil. Ya vienen con palabras, términos y conceptos que a veces como que no casan mucho con mis ideas o con mi concepto de lo que debería ser la palabra de Dios. Por eso nos quedamos aquí para recibir el alimento sólido. Y es importante que los niños estén en sus pasos familiares. Primero que todo, quiero dar gracias a todos por estar aquí. Y les doy gracias porque no porque me estén haciendo un favor al estar aquí, no porque le estén haciendo un favor a la iglesia al estar aquí. Les doy gracias porque se están haciendo el favor de participar desde muy temprano de ese servicio, de ese sacrificio a nuestro Señor. Porque muy fácil decir que lo daríamos todo por el Señor, pero ya cuando eso lo llevamos a la práctica, se pone un poquito más difícil. El verdadero sacrificio no es publicar mensajes de Dios en Facebook. El verdadero sacrificio está en llegar temprano a la iglesia local y disfrutar de todo el servicio completo. Ese es el verdadero sacrificio a Dios. Y debemos tener disposición para eso. En esta mañana vamos a seguir con el tema de Efesios. Ya estamos terminando el estudio de Efesios que hemos llevado por varios meses, cuyo eje central es la gracia. Y esa gracia se manifiesta en el ser humano a través del Evangelio. Y hemos visto cada una de las facetas en que esta gracia se ha manifestado a través del Evangelio del creyente, desde el sacrificio de Cristo, pasando por su iglesia, llegando a la vida de cada ser humano. Y en el capítulo 5 y en el capítulo 6 hemos estado trabajando bases prácticas en las que este Evangelio se manifiesta en el ser humano. Porque, como dice la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino. ¿Y quiénes son aquellos que dicen Señor, Señor? Pues aquellos que hablan de Dios, pero no tienen a Dios. Aquellos que hablan de Cristo, pero no tienen a Cristo. No han entendido qué es tener a Cristo. Tener a Cristo no es hablar de Cristo solamente, es vivir a Cristo. Y esta es donde se marca una diferencia tremenda, porque como decía nuestro hermano Martín, sin circunstancias particulares como unas elecciones, circunstancias particulares como discordia entre hermanos van a dañar nuestra comunión con Dios, van a dañar la comunión con mis hermanos, pues que yo estoy viviendo a Cristo. Todavía no lo tengo claro. Para vivir a Cristo hay que saber cómo vivió Cristo. En Efesios capítulo 5 vimos todos los aspectos de cómo Cristo desea, y Dios desea también que se mueva el ministerio individual de la persona. Estamos hablando de su vida familiar. Entonces hablamos de la vida individual, la labor de una esposa, las labores de un esposo, las labores de un padre, las labores de un hijo, las labores de un señor amo jefe y las labores de un esclavo trabajador inmediato. Ahora en el verso 6 vamos a ir un poquito más adentro. Individualidad, mi carácter en relación al Señor y en relación al prójimo. Y en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17, que es el pasaje donde nos vamos a basar en esta mañana, nos habla acerca de las herramientas que nos ha dado Dios como creyentes para vivir en este mundo. Y con esto estamos diciendo entonces que Dios no nos va a poner el mundo fácil, porque si te dan herramientas para sobrevivir a algo, es porque a lo que te vas a enfrentar no es sencillo. Por eso te están dando las herramientas, no porque te lo van a hacer fácil, sino porque con esas herramientas tú tienes que sobrevivir en ese entorno. Yo me acuerdo, los realities han cambiado mucho últimamente para lo que nos gusta la televisión nacional, especialmente porque no tenemos cable. Y recordarán algunos por allá en los años mozos a la famosísima Expedición Robinson, que fue la que inició todo este modelo de reality de poner a personas a sobrevivir también. Pero venía a mi mente en particular esa primera forma de reality, porque recuerdo que fue un reality donde cogieron un grupo de personas y literalmente los abandonaron en una isla. Literal. O sea, allá lo dejaron. Todavía está plasmado en mi mente el recuerdo de estos participantes del concurso, tratando de buscar su propio alimento, tratando de subsistir en un ambiente complicado, durmiendo en cuevas, sobreviviendo a la lluvia, intemperies. Y recuerdo muy bien que una de las características de la reality era llévense una sola cosa. A la persona decía que podía elegir de lo que quisiera una sola cosa. Con esa única cosa tenía que sobrevivir. Esas eran sus herramientas. Las herramientas no son para mejorar el ambiente que nos rodea. El ambiente sigue siendo hostil. Las herramientas son para que nosotros sobrevivamos en ese ambiente hostil. Entonces, las herramientas
que en algunas Biblias aparece como la armadura de Dios. Yo más bien diría que es la armadura de Dios, de la creyente, que es el creyente que utiliza las herramientas que vamos a mencionar acá. Sirve para vivir en ese mundo hostil, en ese mundo complicado. Dios no nos va a poner más fácil el mundo, nos da herramientas para poder sobrevivir en este difícil mundo. Seguramente las condiciones de nuestro mundo no van a mejorar, pero sí nos ha dado herramientas para enfrentar y sobrevivir a esas situaciones que nos van a venir. ¿Listo? Y vemos a través de la Biblia muchos personajes que les han tocado cosas similares. Un ejemplo, Lot. Y yo sé que muchos podemos decir que Lot no era precisamente el mejor ejemplo de un buen hijo de Dios. Sí, Lot hizo muchas cosas incorrectas. Pero aún en medio de las muchas cosas incorrectas que hizo, trató de vivir bien en una sociedad completamente corrompida como Sodoma y Gomorra. Y a pesar de que Lot no era el mejor ejemplo y sus intenciones salir a Sodoma y Gomorra no eran las correctas, chocó con una sociedad que no era lo que creyó que iba a ser. Una sociedad muy complicada. Una sociedad tan mala que Dios dijo que ni siquiera 10 justos había en esa ciudad. Porque dijo, por 10 justos la salva, pero no había 10 justos en esa ciudad. Y en vez de ese ambiente hostil, él tiene que enfrentar una serie de circunstancias que él podía ver y que él no podía ver. ¿Cuáles podía ver? Lot sabía cómo era el ambiente de la ciudad. Pues las dos personas fueron a visitar a Lot, esos dos ángeles. Y cuando las personas fueron a tocar la puerta de Lot y le dijeron, sácalos que queremos conocerlos, Lot sabía las intenciones de la gente. Lot sabía que era lo que quería la gente de Sodoma y Gomorra, porque Lot sabía cómo era el ambiente de la zona. Eso era lo que Lot podía ver. ¿Qué era lo que Lot no podía ver? Cómo ese ambiente estaba corrompiendo a su familia. Entonces, cuando analizamos un poquito las hijas de Lot, su mentalidad, sus ideas y lo que se les ocurrió hacer, nos lleva a pensar que esas jóvenes seguramente habían vivido un gran tiempo en un ambiente que las había permeado mucho y había llenado su cabeza de muchas ideas equivocadas, porque no a cualquiera se le ocurre hacer lo que se les ocurrió a las hijas de Lot. Entonces ya se había permeado el ambiente y su padre no era consciente de que sus hijas se habían permeado ese ambiente. Entonces el ambiente no va a cambiar. Dios nos va a dar herramientas para sobrevivir en ese ambiente. ¿Cuáles son esas herramientas? Vamos a leer en la Biblia, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Eso está en el Nuevo Testamento, recordemos, ya estamos por el último capítulo de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 17. Y lo voy a leer para todos en la versión de Reina Valera que dice de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay notar la instrucción de las 6 herramientas que Pablo escribe. Vamos a orar, comenzamos este estudio esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Abre nuestro corazón, nuestra mente para entender tu palabra y saber, Señor, qué es lo que quieres transmitirnos a través de ella. Sabemos que muchas veces no es fácil digerir tu palabra, muchas veces no nos gusta lo que dice tu palabra, pero ayúdanos a hacer lo que dice tu palabra, porque es lo mejor para nosotros, es lo que tú deseas y anhelas para nosotros, Señor. Que esta llegue al corazón de cada persona sin manchas, sin manchas, Señor, y descontaminada de toda intención humana, sino que llegue pura como estas piedras de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Por qué Pablo se le ocurre la figura de una armadura para describir todas las cosas que va a mencionar en este pasaje? Recordemos que en Efesios Pablo está preso. Y aparte de los barrotes de la celda y de otros presos, otra de las cosas que él podía ver todos los días era soldados romanos custodiando su celda. Y todos los días viendo soldados romanos custodiando y de adelante, de atrás, de un lado a otro, vio algo en particular de estos
y es que Pablo nunca veía a un soldado romano sin su armadura puesta. Y pensó, los soldados siempre están listos para la batalla. Estos soldados no los van a poder desprevenidos, porque de día y de noche los veía con su armadura puesta. Y pensó, bueno, si nosotros como creyentes somos soldados de Cristo, no deberíamos también tener puesta nuestra armadura. Y tomando la figura de la armadura del soldado romano que todos los días, empieza a escribir cómo podría ser esa armadura en la vida del cristiano. Obviamente una armadura no física, pero sí un concepto muy espiritual, muy interno. ¿Cómo debería estar espiritualmente armado un creyente? Pero armado ¿para qué? Y aquí voy a meterme un poquito, voy a untar las manos un poquito con un concepto que a veces es muy mal entendido, especialmente en muchas iglesias modernas. Y seguramente usted también lo habrá escuchado mencionar, guerra espiritual. Es un concepto que se menciona bastante, pero muy poco entendido. ¿Qué es una guerra? ¿Qué se necesita para que haya una guerra? Tiene que haber dos partes en un conflicto con intereses diferentes que quieren obtener algo del otro. Eso es una guerra, muy bien. Cuando se escucha el concepto espiritual, seguramente lo primero que le va a venir a la cabeza, lo que se le viene a la cabeza a muchas personas en este mundo, y no es un concepto de guerra, utilizar la palabra, sino es un concepto de misticismo, que es un concepto completamente diferente. Entonces muchas personas se imaginan la guerra espiritual como si fuera un concepto de misticismo. O sea, se están imaginando entonces un concepto donde hay un ser humano, como en las películas hemos visto o en algunas animaciones, luchando contra cosas que van más allá de la imaginación humana. Los humanos peleando con ángeles, con demonios, con monstruos, y eso que mucha gente suele concebir como guerra espiritual. Y es porque nosotros nos hemos metido en la cabeza de ellos el concepto de que eso es la guerra, alguien peleando con otro. Ese es el concepto que nosotros tenemos en nuestra vida. Esto no es una guerra espiritual. No podemos entonces terminar creyendo que nosotros como humanos podemos entrar en conflicto con seres espirituales. Cuando dos partes entran en conflicto es porque están en igualdad de condiciones. Y hay algo que puede obtener una parte de la otra. Pero la realidad es que nuestra igualdad de condición con los seres espirituales es altamente baja. Muy baja, diría yo. Extremadamente baja. Yo les hago una pregunta para aquellos que han leído la Biblia. ¿Qué tan poderoso es un ángel? ¿Qué tanto poder le ha revelado a Dios a los ángeles? ¿Qué puede hacer un ángel? ¿Puede hacer daño? Vamos a pensar un poquito. ¿Se acuerdan del castigo que Dios le mandó a David con el censo? Me dio a escoger entre tres: plaga, persecución incansable o que Dios directamente le tira. Tres ditas de la mano de Dios. David escoge la mano de Dios porque dijo: si mi Dios es misericordioso, seguramente su mano va a ser misericordiosa. A Dios se le olvidó que Dios también es fuego consumidor. Pero no fue Dios que le envió mano directamente, sino que le envió Dios un ángel. ¿Y qué hizo ese ángel? Para cuando David se dio cuenta, ya había perdido casi 100,000 personas de un solo golpe. ¿Puede un ser humano creado en la semejanza de Dios con muchas limitaciones decir que se va a enfrentar a cosas espirituales de tal magnitud? No, pero a veces parece que la humanidad se vuelve muy arrogante con ese tema y muchas veces nosotros espiritualmente nos vamos como muy arriba a veces y creemos que tenemos autoridad. Pero miren lo que hacían los apóstoles y Pablo. ¿Podía llegar a los apóstoles y Pablo a echar fuera demonios? ¿Podían hacerlo? Claro, podían hacerlo. ¿Y por qué podían hacerlo? Porque eran poderosos, hombres grandes de fe. No recuerdo una sola vez que un apóstol o que el mismo Pablo hubiera dicho fuera demonio. Recuerdo muchas veces que dijeron en el nombre de Jesús, que es quien tiene poder. Un poder delegado a ellos como apóstoles de manera particular por su cercanía y conocimiento de Cristo y con un objetivo de fundación de lo que sería la futura iglesia. Listo. Pero no es la única forma de guerra que existe y no es la que yo creo que es la guerra espiritual. Ahora es cuál es la que yo creo que puede ser la guerra espiritual. Vamos a usar el término
¿qué hacían ahí? Custodiaban a los presos. Muy bien, para dos razones. Primera razón, para que los presos no escaparan, pero había una segunda razón. ¿Para qué era la segunda razón? Para defender la prisión de ataques externos. La guerra no es solo ir a pelear, muchas veces la guerra también es defender. Y el concepto que Pablo estaba teniendo cuando pensaba en la armadura del soldado romano no era el del soldado que va a pelear en la guerra, era el concepto del soldado que se queda defendiendo. Y vamos a ver que todas las piezas que Pablo menciona de esta armadura tienen un concepto defensivo. ¿Y por qué es un concepto defensivo? Mi hermano, porque usted y yo, en el momento que aceptamos a Cristo, ya hemos adquirido una posición y nada nos puede quitar de esa posición. Usted no está peleando para alcanzar una posición. Usted y yo ya estamos en la posición de Cristo. Pero lo que sí tenemos que hacer es día a día defender esa posición de los ataques del maligno que quiere hacernos creer que no estamos en esa posición. Entonces vamos a verlo de una perspectiva defensiva. Y con eso quiero romper un poquito ese concepto de ataque y de guerra, el concepto de ir a pelear. Porque nosotros no vamos a ir a pelear con nadie. El cristiano no va a pelear con nadie. Ese no es el concepto del soldado cristiano. No es el concepto del soldado que va a pelear. Estamos aquí para defender de muchas cosas que vamos a mencionar. ¿Listo? Primeramente, tenemos que tener una defensa de un corazón justo. Y para ello hay dos elementos mencionados allí que hacen referencia a la defensa del corazón. Están en el versículo 14. Y el versículo 14 dice de la siguiente manera: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bien, ¿qué es ceñir los lomos? Ceñir los lomos implica apretar algo para que no se caiga. En este caso, no es el concepto de un pantalón. En este caso es el concepto de una coraza. Lo que pasa es que la coraza, un elemento que se colocaba sobre el pecho para proteger el pecho, esta quedaba suelta al aire, y para que esta se fijara al cuerpo, es decir, se ciñera los hombros, se amarraba con un cinto, este tipo de cinto, y este sostenía la coraza para que esta no quedara floja y evitar que quedaran partes vulnerables en el soldado. ¿Cuál es la coraza del cristiano? Ahí está, versículo 14. ¿Cuál es la coraza? No, la justicia. Coraza de justicia. Muy bien. La coraza del creyente es la justicia. Excelente. ¿Qué protege la coraza? El corazón, que es la parte más vulnerable en el pecho individual. Para eso es la coraza, para proteger el corazón. ¿Qué debe proteger el corazón de un creyente? La justicia. La justicia es la herramienta defensiva del corazón humano. Pero esa justicia tiene un problema, y es que está suelta, como la coraza que no tiene cinto. Y una justicia que no está bien amarrada se puede convertir más bien en la herramienta de un verdugo. Y es que el verdugo es el que cree que está haciendo justicia. Y hay una cosa hay una gran diferencia entre hacer justicia y lo que es la justicia. Y Dios quiere que vivamos bajo la justicia, pero ¿cuál justicia? ¿Cuál justicia quiere que vivamos? La justicia que dice la palabra. Entonces nos toca amarrar esa justicia para que no quede floja. ¿Y qué amarra esa justicia? Un cinto. ¿Y cuál es el cinto? La verdad. La verdad va de la mano con la justicia. Entonces tenemos una coraza que guarda en justicia de corazón y un cinto que la sujeta en verdad. Porque justicia sin verdad no es más que una persona señalando los defectos de otros. Justicia con verdad es una verdadera forma de proteger nuestro corazón. ¿Protegerlo qué? ¿Qué daña el corazón en el concepto de la justicia? Muchas cosas. Número uno, el concepto puede dañar su concepto de justicia con la venganza. Y la venganza es una forma equivocada de percibir la justicia. No, yo tengo que hacerle algo porque es lo justo. Él me hizo, yo le hago porque es lo justo. No te estoy diciendo justo
hago que venganza. Entonces puedo utilizar la palabra justicia para tratar de suavizar mi concepto de venganza. Porque entonces caemos en la ley de Taylor, porque creemos que eso es justicia. Y aún no en 2019 así concebimos nosotros la justicia. Me hicieron algo, pago con la misma moneda, respondo de la misma forma. Y así es como muchas veces hemos percibido el concepto de justicia. Una justicia sin verdad no es más que autoproclamarme más perfecto que otros. Y es aquel que está señalando todo el tiempo los defectos de los que están a su alrededor, porque se cree en la capacidad de hacer. ¿Y qué problema cuando percibimos la justicia de esa manera? Cuando defiendo mi justicia y lo que yo considero correcto. Y aquí entran las peligrosas redes sociales, donde todo el mundo defiende su posición y ataca a cualquiera que no está de acuerdo con su posición. Hermano Martín lo dijo al inicio, podemos terminar haciendo guerra en nuestro corazón con posiciones políticas, con ideologías, con pensamientos o incluso con nuestra misma religión. Tú no crees lo que yo creo, tú estás mal, yo soy bien. Y cuando tú estás equivocado, tengo que corregirte porque estás mal. Pero mi forma de corregirte, ¿qué es? A través de burlas, insultos, comentarios. Y yo no sé en qué cabeza cabe que eso corrige el corazón de la persona. O sea, yo no sé qué ser humano en este mundo espera cambiar el corazón de otra persona insultando. ¿Puede usted cambiar el corazón de otra persona insultando? Oye, tú no votaste por el candidato porque yo eres un tonto. Estás equivocado y por eso eres un tonto. Como usando la palabra más suave que se me viene a la cabeza. Eso va a cambiar el corazón de la otra persona. Lo va a hacer cambiar. Lo va a hacer cambiar su perspectiva, su visión. O si vemos a alguien que de pronto no está de acuerdo con nosotros a través de redes sociales y nosotros queremos defender nuestra religión, nuestra creencia, podemos defender nuestra creencia a través de ofensas, de burlas. O todavía mejor, que he visto mucho, mandando gente al infierno. Así defendemos nuestra creencia. No, mira, tú estás equivocado, que no creo lo mismo que yo, pero tranquilo, que igual vas para el infierno, entonces no te preocupes. Sí, así lo he dicho muchas veces. Y creemos que así estamos defendiendo una posición. Cuando la verdad amara la justicia, somos capaces de vivir en la medida que Cristo quiere que vivamos a la justicia. ¿Y cuál es la justicia de Cristo? La justicia de Cristo es aquella justicia que se preocupa primero por el otro, por encima de las circunstancias del otro. Me importa la vida de la otra persona por encima de su ideología, forma de pensar, posición política, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros como cristianos nos dejamos permear de las ideologías y nos casamos con ideologías materiales o mundanas, estamos siendo partícipes de una justicia sin verdad. Cuando creo que yo soy el que tiene la razón y los demás están equivocados, estoy proclamando mi propia justicia. Pero no es la justicia amarrada con la verdad. Efesios 4:25, hablar unos a otros ¿cómo creen que nos hablemos Dios? Eso lo habló el pastor hace tiempo también cuando estábamos viendo Efesios 4. Unos a otros deben hablarse con. Efesios 4:25 dice con verdad. Una persona justa es aquella que es capaz de vivir en la verdad. ¿Sabe cuál es el problema de vivir en la verdad? Que no nos gusta. Y al cristiano le tiene que gustar la verdad, aunque a veces la verdad no suena como a mí me gusta. ¿Sí? Hay una frase que dice por ahí que la verdad duele. Yo no creo que eso sea verdad. No es que la verdad duele, es que tenemos que aprender a asumir la verdad. Y hay corazones capaces de asumir la verdad y corazones que no son capaces de asumir la verdad. Un creyente, un cristiano, tiene que tener un corazón capaz de asumir la verdad. Entonces, asumir la verdad, ¿qué implica? Reconocer cuando estoy equivocado. Así es así. Asumir la verdad es ser capaz de reconocer cuando estoy equivocado. Ahora yo te pregunto, me pregunto a mí mismo, Daniel, ¿eres bueno para reconocer cuando estás equivocado? Daniel, cuando te equivocas, ¿eres capaz de pedir perdón? Bueno, vamos a preguntarlo más directamente en los ámbitos más específicos de la vida. Lo estoy preguntando a mí mismo para que usted no se sienta de pronto que no estés hacia mí. Daniel, cuando te has equivocado con tu esposa, ¿has sido capaz de pedirle perdón?
¿Has disculpado? Cuando te has equivocado con tus alumnos, ¿les has pedido perdón? ¿Te has disculpado? ¿Has reconocido tus errores en humildad? ¿O corriges tus errores con arrogancia? Porque es que a veces corregimos los errores con una arrogancia y pedimos perdón como si lleváramos piedra en la mano. Entonces, en vez de decirle, oye, mira, discúlpame, me equivoqué, fue un error mío y quiero corregirlo para que no quedes en error. Muchas veces corregimos nuestros errores con frases como, pues cuidado, me equivoco. No puede ser, pues perdón, entonces, perdón. Y eso no suena a perdón. Suena a autojustificación. O sea, como que queremos que al final la otra persona se sienta culpable, aunque nosotros no nos estamos equivocados. Y peor aún, muchos quieren seguir con el error. Mira que la camiseta de Daniel es verde, no, que es azul, es verde, no, es azul, mírenla bien. Y cuando la ven que es azul, el que dijo que Dios dice, no, es que aquí se ve verde. Y lo quieren seguir por ahí. No es que eso es un azul tirando verde. Y por eso no se confunde. Y prefieren no reconocer su error, porque no reconocen. Y vivir en la verdad también implica reconocer cuando te equivocas. ¿Cómo estamos de reconocer cuando nos equivocamos con nuestro prójimo? Con mis hermanos. Una de las cosas que pocas veces vemos en la iglesia es el pedir perdón. Y debería ser uno de los ministerios que debería ser parte de nuestra formación como iglesia, el pedir perdón. Porque cuando uno pide perdón y cuando uno no perdona, esas problemitas quedan ahí, como piedritas, ahí se va llenando, se va llenando, se va llenando y van dañando el corazón del individuo. Y usted como cristiano, al venir aquí a la iglesia, antes de preocuparse por lo que yo voy a predicar, antes de preocuparse si va a tomar la cena, antes de preocuparse por la ofrenda, antes de preocuparse por la alabanza, debería preocuparse si usted está en paz con todos los hermanos que vemos. Entonces usted debe ser lo primero que usted debe analizar. Por encima de todo, ¿está usted, o estoy yo, en paz con todos los hermanos de la iglesia? Porque con uno solo que tenga conflicto, ¿qué dice la Biblia respecto a la cena? Con uno solo que tenga conflicto, ¿qué dice la palabra con la cena? Antes de venir a tomarla, ve y reconcíliate. Y ese ve y reconcíliate no se espera el fin de semana o otro ratito, es vete una vez, enseguida. Reconcíliate y vayan juntos a tomar la cena. Es así como funciona. Una justicia amarrada con verdad. Número 2, una defensa de un corazón misericordioso. Y aquí nos menciona dos elementos en los versículos 15 y 16. ¿Cuáles son los elementos de los versículos 15 y 16? 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la para que vamos a analizar esos dos pedazos. Calzados. Zapatillo. De soldado humano. Yo creo que uno de los mejores inventos de la humanidad, de los muchos inventos que ha tenido la humanidad excelentes, son los zapatos, el calzado. Dios bendiga a los inventos del calzado. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted andó descalzo todo el día por la ciudad. Especialmente esos barrios donde no tiene esa deliciosa pavimentación. Si no está pavimentado, pues siente las piedras, la incomodidad de la tierra, etc. Y si está pavimentado, calor. Entonces se queman los pies, dice. Dios bendiga a quien el calzado es importante, porque con el calzado podemos garantizar todo un día de recorrido. Y una de las actividades que más hace el ser humano en su vida es caminar. A lo que más invertimos el tiempo en nuestra vida. Casi un cuarto de nuestra vida se va caminando, media vida durmiendo, 10% de nuestra vida trabajando y estamos cansados de tanto trabajar en la vida. Caminamos mucho. Y gracias a Dios por el que hizo el calzado. Pero ¿para qué quiere Dios que caminemos? ¿Cuál es el sentido del calzado aquí? El calzado para los pies para caminar, caminar para ir a dónde? A predicar el Evangelio. A llevar el Evangelio. Ir. Ese verbo ir, implica desplazamiento de un individuo hacia otro lado. No esperar a que otros lleguen donde está el individuo. Vamos a analizar a profundidad ese verbo. Ir. ¿Qué espera Dios que hagamos? Que vayamos. No que nos quedemos esperando a que llegue. ¿Qué hacemos muchas veces? Nuestro ir se convierte en un esperemos a que venga. Si no viene, muchas veces no vamos. Y si no vamos, ¿sabe qué pasa cuando no vamos?
Otros van, pero no precisamente con el Evangelio. Cuando no vamos. Imagínense por un momento, y esto no es mío, esto lo leí en Facebook hace unos días y me llamó mucha atención. Dije, eso es absoluta verdad. Leí a una persona que había publicado algo como más o menos decía lo siguiente: si predicáramos la palabra como anunciamos a nuestro candidato favorito, ¿cuántas personas ya habrían conocido de Cristo en esta ciudad? Si yo le digo a usted cómo somos para invitar a una persona a la iglesia, muchas veces nos da una pena, una vergüenza, no sabemos ni cómo invitar a una persona a la iglesia. Es más, yo creo que muchos de nosotros hasta las alturas que muchos en el barrio ni saben que somos cristianos. Porque de pronto hasta no faltaría que da pena que sepan que es cristiano. Pero ¿cómo somos para invitar a una campaña muchas veces? Usted se imagina, yo he visto muchos carros, ¿no? Con la foto en grande de su candidato favorito, ¿no? Daniel Marín, por un cálculo al fin. Si el candidato favorito lo colgado. Y sus eslogan tan hermanos que nos gustan tanto. Ahora se imagina un carro con el logo en grande de la Iglesia Cristiana de la Esperanza dando vueltas por Santa Marta. Visítanos, conócenos y repartiendo volantes como lo repartimos nosotros por nuestro candidato favorito. O sea, sería algo impresionante. Y de eso se trata, de ir a llevar el Evangelio. Pero no cualquier Evangelio. O acá que me falta un pedacito. El versículo no ha terminado. Evangelio. ¿Qué Evangelio? Yo creo que digan todos. ¿Qué Evangelio? El de la paz. Yo recuerdo cuando yo era más joven y bebé, si es que alguna vez lo fui, gente tocaba mi puerta. Y yo hablé, bueno, entonces estaba frente a mí un señor muy bien presentado con saco y corbata, una dama con un vestido largo, con un paquetico de folletos muy hermosos. Señor, ¿conoces de Jesús? Y yo, sí, conozco de Jesús. Ah, qué bueno. Y te gustaría, ¿sabes qué pasa si no crees en Jesús? Y yo, pues como con ganas de hacer la conversación, como no sé qué pasa cuando no conozco a Jesús. ¿Qué pasa cuando no conozco a Jesús? Bueno, si tú no crees en Jesús, te vas a ir al infierno. Y me contaron 15 minutos más o menos cómo era el infierno, ¿sí? Y allá hay fuego, y la gente se quema, y sufre, y hay lloro y crujir de dientes, y hay cosas horribles, y por la eternidad hay condenación. Me dejaron con unas ganas de volverme creyente. Y yo no sé si usted se animaría a creer en un Dios donde la mitad de lo que le cuentan es de un infierno aterrador. Y creo que así es como hemos evangelizado muchas veces, con infiernos aterradores. ¿O qué profesor no le ha dicho a su estudiante: si no haces caso y si no oras, Dios te va a poner bravo? Yo me imagino a Dios con esa mala cara todos los días, mirando a ese niño que nos está orando. Porque nos gusta hablar de paz, porque nos hemos enseñado, y esto es por nuestra cultura, nos hemos enseñado a guiar a otros a través del temor. Y en todos los aspectos, no estoy diciendo solamente el aspecto cristiano, en todos los aspectos. Como muchas veces nosotros como padres queremos guiar a nuestros hijos con temor. Esa es la realidad. A veces es necesario, claro, a veces es necesario. La disciplina es importante, pero no que ese niño viva todo el tiempo con temor. Yo no quiero que Samantha me tenga miedo. Yo quiero que ella me tenga respeto, no miedo. Y muchos niños viven con miedo de sus padres, no con respeto. Muchos niños de colegio viven con miedo a sus profesores, no con respeto. Muchos estudiantes le tienen miedo al coordinador, miedo al rector, no respeto. En muchos colegios, muchos niños le tienen miedo a la iglesia y por ende le tienen miedo a Dios. ¿Y cómo no tenerle miedo a un Dios si desde pequeñitos te están hablando del infierno? ¿Usted sí, en serio? Yo creo que nuestra escuela dominical en ningún momento toca esas temáticas con los niños, porque ellos muchas veces aún no están preparados para escuchar esas temáticas. Primero hay que llegar a un evangelio de paz. ¿Y sabe por qué llegar a un evangelio de paz? Porque ya estamos cansados en este mundo de lo que tiene que ver con miedo y terror. Todos vivimos ya con el suficiente miedo como para que nos hablen de más miedo.
¿O ustedes no viven con miedo? Yo sí. Aunque sé que tengo un Dios que me cuida, que me guarda, que me protege, no crea, yo salgo a la calle con miedo. Todavía se cuesta. Y cuando se me hace muy tarde, tipo 9 de la noche, aunque sé que tengo un Dios que me guarda y me protege, de manera humana y natural, yo tengo miedo. Porque vivimos en un mundo que da miedo. Vivimos muchas veces con temor. Por eso llamamos tanto. Por eso nos preocupamos de manera natural por los nuestros, porque vivimos en un mundo con miedo. Y si la religión nos vende más miedo, vamos a motivar. ¿Qué necesita escuchar este mundo actual? No necesita hablar un poquito más de paz, no necesita hablar un poquito más de amor, no necesita hablar un poquito más de rebajarle a ese temor, a esa violencia. ¿Qué pasa cuando las personas, en vez de tener miedo al infierno, encuentran un refugio en Dios? En vez de temer al fuego eterno, van a un Dios que lo cobija, que lo guarda, que lo pastorea, que le descansa, que rebosa su boca. Entonces, es un evangelio de paz el que predicamos. Por eso, el evangelio de paz tiene que tener un acompañante en el versículo 16. ¿Quién es su acompañante? Sobre todo, tomar ¿qué? El escudo. ¿Cuál es el escudo del cristiano? La fe. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver el escudo del evangelio calzado con escudo? Venga, le cuento. El escudo no solamente protege a la persona. Los escuderos también se ponían delante de la gente. La gente estaba atrás de ellos y ellos se ponían adelante para recibir los golpes para que los que estaban atrás no salieran afectados. Nuestra fe nos protege a nosotros, pero también protege a los que están detrás de nosotros. Y esas personas a las que les vamos a llevar el evangelio son personas que van a iniciar en la fe un poquito débiles. ¿Y saben qué pasa cuando una persona empieza un poquito débil en la fe? Viene lo que dice terminando el versículo 16, los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué son los dardos de fuego del maligno? La duda, la inseguridad y los temores con los que entra una persona nueva del evangelio. Y ahí es donde entras tú con el escudo de la fe a proteger a esa persona también. Tu fe también puede ayudar a proteger a otro. ¿Cuándo lo protegemos? Cuando nuestra fe sirve para animarlo, motivarlo, cuando ven a través de nosotros que sí se puede, ahí los estamos protegiendo. Porque es que nuestra fe puede ser bendición para otros. O no fue la bendición de la fe de los amigos del paralítico lo que le dio la oportunidad de conocer a Cristo. No fue por la fe de los amigos del paralítico que él llegó a Cristo. Nuestra fe protege a otros también. Mi fe creo firmemente que me protege y que también protege a mi familia. Por eso oro por mi familia. Porque creo que también mi fe los protege a ellos. Entonces estamos llamados a proteger. Eso nos lleva a un corazón misericordioso. No un corazón misericordioso, porque hacer todo lo que les estoy diciendo por otros es pura misericordia. O sea, lo único que vamos a ver hablando de otra persona que no es ni tu familiar, ni un amigo cercano, quizás ni siquiera un conocido, para hablar de otra persona de amor, eso solo lo hace la misericordia. ¿Sí? Y esa es una palabra que profundizaremos después en otra enseñanza, pero es una de las características de Dios, misericordia. Y por último, las últimas dos herramientas nos protegen o nos defienden ese corazón que debe ser en el cristiano de forma firme, un corazón maduro. ¿Se acuerdan que les dije al principio de por qué nos quedábamos nosotros aquí? Y les hablé de la comida sólida. Miren lo que dice el versículo 17: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, aquí vamos a proteger el corazón maduro. Yelmo, la palabra yelmo se refiere a casco, de pronto en algunas versiones bíblicas aparece como casa. ¿Qué protege el casco? La cabeza. ¿Qué hay en la cabeza? El cerebro. ¿Qué hay en el cerebro? Pensamientos, emociones, sentimientos, ideas, creencias, ideologías, formas de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. El peor ataque de Satanás a un creyente, créame que no es aparecerse por la noche debajo de la cama. No es su estrategia. Tampoco es abrir y cerrar puertas y ventanas.
Y creo que es mucho menos cambiar cosas de lugar en mi casa. ¿Sí? O prender televisores. No, es el ataque de Satanás para un creyente. Y el ataque de Satanás para un creyente es la duda. ¿Qué es la duda? Olvidarnos de nuestra posición. Y yo les dije que nuestras herramientas defensivas son para cuidar nuestra posición y no olvidar dónde estamos. No es que la vayamos a perder, es no olvidar dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición actual en Cristo? Bueno, la Biblia la dice de muchas maneras: más que vencedores, nos ha puesto en los lugares celestiales, santificados, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, estamos del lado de Dios. Y nuestra mente tiene que tener algo claro, y que yo quiero que quede claro en todas las cabezas que estamos hoy aquí. Por nuestra salvación, que ha sido otorgada por Cristo, por su gracia, que no depende de nuestras acciones, sino que depende de la gracia infinita de Dios, somos salvados, no hay para nosotros condenación, y si hoy se acaba esta vida para mí o para todos, estamos completamente seguros de que lo próximo que veremos será nuestro Dios en gloria, porque salimos delante de Él, porque nuestro destino después de esta vida será la eternidad con Cristo. Esa es nuestra posición en resumidas cuentas. Dado eso, todo cristiano puede vivir con la tranquilidad de que aun si esta vida material se acaba, la espiritual que viene después es mucho mejor y más excelente. Tan importante será que no tendremos tiempo para pensar en la que muy mal. ¿Estás seguro de eso? Porque si en este momento usted lo está dudando, le invito a que se ponga lleno de la salvación. Porque esa es precisamente la estrategia de Satanás: hacer que todo cristiano dude de su posición en Cristo. Y cuando un cristiano duda de su posición en Cristo, voy a decir los momentos donde Dios espera que tengamos en lleno puesto. Número uno, en los momentos de pecado. Cuando tú y yo pecamos, viene la duda. Después de haber hecho una acción deliberada que va en contra de Dios y la hicimos bajo nuestra propia conciencia y somos en ese momento responsables de lo que hicimos, si nos damos cuenta de lo que hicimos, nos damos cuenta que le fallamos a Dios, en ese momento llega la duda. Y es cuando muchas personas empiezan a cuestionar su propia creencia. Es cuando en ese momento muchas personas comienzan a dudar de su propia salvación. Y ojo, esto es el ataque del enemigo precisamente. Ahora yo te pregunto, ¿dudar de tu posición te quita la posición? ¿Será que porque Samantha empieza a dudar de que yo soy su verdadero padre, que eso hace que yo deje de ser su padre? Nuestra duda no nos quita la posición, pero sí daña nuestra paz. Y cuando nuestra paz se daña, empezamos a perder la oportunidad de disfrutar los privilegios que nuestra posición nos otorga. Entonces, el yermo de la salvación es sencillamente la seguridad de salvación. Toda persona de la Iglesia Cristiana de la Esperanza tiene que tener seguridad de salvación. ¿Eres salvo? Y si lo eres, ¿por qué eres salvo? ¿Qué te hace salvo? Esas son preguntas que deben estar claras para nosotros. Si me las hago a mí mismo: Daniel, ¿eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué eres salvo? No por mis acciones, sino por la gracia de Dios que me alcanzó. ¿Mis acciones le quitan esa salvación? No, porque no depende de mí, depende del amor infinito de Dios y por lo que Cristo ya pagó en la cruz. Pero sí tengo la responsabilidad de confesar y apartarme para no perder la oportunidad de disfrutar los privilegios que mi posición me otorga. Pero la satisfacción del enemigo es cuando un cristiano duda de esas cosas, cuando te confronta. Pero usted está seguro de salvo, y usted tiene que tenerlo clarísimo. Y no te lo estoy diciendo porque te lo va a preguntar cualquier persona. Tú no sabes. A mí sí me ha pasado. He tenido que confrontarme con personas con muchos conocimientos, personas en la universidad, profesores muy inteligentes y con maestrías, gente que son ateos, pero de esos ateos en serio, o sea, que saben por qué son ateos y que tienen muchos argumentos. Me he tenido que confrontar con historiadores, filósofos,
con personas muy capacitadas, que si tú y yo no tenemos las herramientas claras, mira, te ponen a patinar, porque son muy inteligentes, saben muchas cosas. Esas son las personas que van a llegar a ti a ponerte en duda, no tu amigo del colegio, ni tu compañero del trabajo, pero sí personas muy doctas van a ponerte en duda. O sea, a mí me hubiera gustado imaginarme una situación donde usted y yo estuviéramos confrontando a un personaje como Steve Hawkins. Imagínense usted y yo confrontando las teorías, la ideología de Steve Hawkins, una persona abiertamente declarada en oposición a Dios, que no era cualquier persona. Porque muchas de las cosas que enseñamos hasta en nuestras escuelas cristianas son teorías de él. ¿Cómo? En esas situaciones. Ahí es donde usted tiene que tener la clara seguridad de salvación. No estoy diciendo con eso que usted tiene que tener muchos conocimientos de la Biblia para poder confrontar eso. No, estoy diciendo tenga seguridad de salvación. Que independiente de lo que muchas personas puedan decir o cuestionar, por lo menos al menos una cosa tenga clara. Y es que usted es salvo por la sangre de Cristo. Punto. Esto es algo que usted no puede perder de su cabeza. Ni que yo puedo perder de la cabeza. La salvación, yo creo y creo, hasta donde he entendido que nuestra iglesia que está esperanza no cree así. Aquí creemos, y yo personalmente creo, que la salvación que viene de Dios por gracia ni se pierde ni se quita. Y eso no lo altera ni lo que yo haga o cualquier agente externo puede hacer. Así lo creo yo. Y creo que es lo que nuestra iglesia cree hasta la luz de hoy. Y creo que lo que todos como cristianos, porque la iglesia no es local, somos la gente, debemos tener claro. Así que si tú tienes dudas, este es el momento donde tú tienes que hacer un estudio bíblico, este es el momento donde tú tienes que entrar a capacitarte, este es el momento donde tú tienes que acudir a tus líderes, pastores y ancianos, porque ellos son los que pueden ayudarte a fortalecer esa fe. Pero si tú tienes dudas, si tú todavía tienes cuestionamiento de tu salvación y no lees la palabra, no oras, no te entrenes, no te capacitas, no hablas con personas capacitadas, pues poco a poco eso te va a ir llevando. Hasta que te puede terminar pasando lo que le pasa a muchas personas, que dicen, yo fui cristiano. Yo era creyente. Y cuando dicen era, es porque no tuvieron esa certeza. Y no por eso estoy diciendo que no hayan sido creyentes. Seguramente lo fueron. Y seguramente lo siguen siendo porque yo insisto, creo que la salvación sigue ahí. El problema está en su mente y en cómo no pueden disfrutar de la paz que le da Cristo. Pero ese tiempo de salvación tiene un compañero. ¿Y quién es su compañero? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí es donde usted me dirá, pero Daniel, tú dices que todas las armas eran defensivas, pero la espada es un arma de ataque. Sí, si estuviéramos hablando de una espada larga. Pero la espada que usaban los soldados romanos en la prisión era la espada corta del tipo daga. Y la espada corta del tipo daga, que es la que hace referencia a la palabra en hebreo, en griego, perdón, para esta espada, era una espada defensiva. Una espada corta que utilizaban los soldados como último recurso en caso de ser atacados. No era la espada larga de ataque en guerra, era una espada corta defensiva. ¿Y por qué quiero ser muy enfático en esto? Porque la palabra de Dios no es para atacar a nadie. La palabra de Dios es para proteger nuestro corazón y proteger el corazón de aquellos que nos escuchan. Porque simbolizar a la Biblia como una espada a veces nos puede llevar a caer en el error de creer que es para atacar. Y entonces empezamos a atacarnos unos a otros con versículos, como si llegara a ser verdad. Y entonces comenzamos a ver las típicas discusiones de personas creyentes en redes sociales y no conformes por autojustificar sus pensamientos, todavía más encima le incluyen un versículo bíblico que se acomode perfectamente a su ideología o pensamiento. Para eso no es la palabra de Dios, la Biblia no es para atacarnos unos a otros. Si tú eres altamente conocedor de la Biblia, eso te debe hacer altamente protector de tu hermano. No te da lugar para empezar a atacar a otros usando versículos bíblicos o pasajes de la Biblia para hacer sentir al otro menos. Y usted sabe que muchas personas utilizan la Biblia para hacer sentir al otro por confiar, por mala utilización de versículos bíblicos que hacen sentir al otro o dañar esa convicción.
Y entonces muchas veces usamos versículos pensando que con eso estamos haciendo un bien, pero a veces lo usamos con una intención equivocada. Entonces castigamos, disciplinamos a nuestro hijo y le decimos, es que usted no entiende que la Biblia dice que el hijo sabio es causa de alegría para su madre, pero el necio como usted. Sí, que avergüenza una madre, yo bien avergonzado que vive. ¿Estás usando la palabra? Sí. ¿Estás usando un versículo de la Biblia real? Sí, pero ¿con qué finalidad lo estás usando? Para hacer sentir mal. Y esa no es la finalidad de la palabra de Dios. La finalidad de la palabra de Dios es motivante. Cuando yo le hablo con la palabra de Dios es para subirle la moral, para motivarlo, no para terminar de trapear ahí un versículo. O sea, peor que hacer sentir mal a otro, eso es hablar bien. Lo hacemos sentir peor, lo hacemos sentir como que esos pasajes bíblicos son directamente, exclusivamente escritos para él. Que cuando dicen eso, estaban refiriéndose a ti. Ahí fallamos. Porque estamos mal usando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro que refuerza mis argumentos, posiciones e ideologías. Entonces muchas veces buscamos versículos que se acomoden a lo que estamos pensando. Yo le aseguro que voy al buscador de Google de cada uno de nosotros y ahí encuentro un poco de búsquedas que dicen versículo que hable solo. Porque siempre estamos buscando un versículo, un pasaje que apoye lo que yo estoy diciendo, lo sacamos de su contexto, lo metemos descontextualizado como el niño que quiere poner la pieza que no va a dar rompecabezas, pero la hace caber ahí. Así. Y decimos, miren que la palabra me respalda. La Biblia piensa como yo pienso. En vez de decir, yo debo pensar como piensa la palabra. ¿Sí? Entonces, no es una palabra para atacar a otro. La Biblia no es para atacar a otro, no es para buscar el versículo que hace sentir mal al otro. La palabra es para transformar. Y cuando la palabra dice eso, se refiere a mí. Cuando la palabra dice pecador, se refiere a mí. Cuando la palabra dice aquel que no cumple la ley de Dios, se está refiriendo a mí. Y cada vez que leas esos pasajes donde dice esas palabras fuertes, léelas como si te estuviera hablando a ti, porque es a ti que se está refiriendo. Una palabra para defender a otros, para proteger, para dar ánimo y consuelo. Las personas necesitan escuchar palabras de ánimo en un mundo desanimado, en un mundo decaído. A veces nos centramos en que los adolescentes y los niños viven muy amargados, aburridos y cansados de la vida, y es verdad, pero también hay adultos que viven así. Y muchas veces niños cansados, aburridos y decepcionados de la vida son productos de padres cansados, decepcionados, aburridos de la vida, porque eso es lo que les han transmitido. Y ellos necesitan recibir palabras de aliento, palabras de amor, palabras de motivación. Porque muchos niños se encariñan con ciertos profesores, no porque sean necesariamente buenos profesores con ellos, porque les consientan todo, sino porque son profesores que han sabido acercarse a ellos para darles una palabra de ánimo en el momento correcto, una palabra de motivación en el momento correcto. Porque muchas personas se encariñan con ciertos pastores o líderes, porque han sabido darles motivación en los momentos más desesperanzadores, porque han llegado a comprenderles en los momentos donde necesitan mayor comprensión. Un líder que solo está para juzgar, para señalar, para atacar, no es apreciado, sino que desmotiva a las personas. Por lo tanto, la labor se lleva puesta ¿cuánto tiempo? Yo les dije que Pablo veía día y noche al soldado con su armadura puesta. Inclusive es posible que el soldado durmiera con la armadura puesta. La armadura es un set para llevarlo puesto todo el tiempo, no es un disfraz. Nosotros no nos disfrazamos de cristianos los domingos. No nos disfrazamos de cristianos mientras estamos con el hermano. Nosotros tenemos que vivir con esa armadura puesta todos los días, para que así Satanás no tenga la oportunidad de hacernos fracasar, de hacernos caer. Yo tengo que ser un ideal de Cristo para ustedes hoy que les hablo, pero también esta tarde cuando esté en mi casa a solas con mi esposa y con mi hijo. Allá también soy imagen de Cristo. Y en mi trabajo soy imagen de Cristo. Y en la calle soy imagen de Cristo. Y si me voy a dar un bañito allá en la playa porque tengo un día libre, allá en la playa soy imagen de Cristo. Y todo lo que haga tiene
reflejar a Cristo en tu vida. No es un disfraz, no es una armadura para ponérnoslo cuando esté frente a nosotros o cuando llega la visita a la casa. Es una armadura para tenerla puesta todo el tiempo. Si tu imagen de Cristo está deteriorada para los que te conocen más íntimamente, es hora de empezar a cambiar. Porque son los que nos conocen más íntimamente los que deben conocer más a Cristo a través de nosotros.